Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos a empezar entonces ahora el capítulo 4, equilibrio de cuerpos rígidos. Vamos a tener vamos a ver un poquitito de teoría antes. Siempre les digo que lo que tratamos es de ver un poco la teoría que vamos a necesitar para poder resolver los ejercicios, ¿verdad? No significa que es toda la teoría que hay en el capítulo 4. Entonces, un concepto súper importante que tenemos que tener bien en claro es el de grados de libertad, que dice que son los posibles números de movimientos que puede tener un cuerpo, ya sea en el plano o en el espacio, ¿verdad? Súper sencillita la definición, se entiende bastante bien, ¿verdad? El nombre luego ya nos da un pequeño indicio de a qué se está queriendo referir, ¿verdad? Entonces, posibles números de movimientos que puede tener un cuerpo, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahora diferentes tipos de vínculos y vamos a tratar de entender y de razonar, ¿verdad? ¿Por qué este vínculo tiene tantos grados de libertad? ¿Verdad? Y qué eso me indica, ¿verdad? ¿Para qué yo necesito saber sus grados de libertad? Por ejemplo, dice, le llama bola, ¿verdad? Este vínculo. Y vamos a analizar ahora cuáles son los movimientos que puede hacer. Y, por ejemplo, eh, a ver, se puede desplazar hacia la derecha, ¿verdad? Ese vínculo permite eso. Se puede desplazar hacia el frente, digamos, ¿sí? Hacia arriba no se puede ir, ¿verdad? Es algo que no le permite. Después también puede rotar alrededor del eje, vamos a llamarle, no sé, Y, ¿verdad? Puede rotar alrededor del eje Y, puede rotar alrededor del eje X y puede rotar alrededor del eje Z, ¿sí? Entonces, lo único que no puede hacer es desplazarse en Y, ¿verdad? Entonces, por eso acá luego tiene una flechita, ¿verdad? Que apunta en la dirección que no está permitido el movimiento. Entonces, esta es que esto nosotros le llamamos una reacción, ¿sí? Entonces, 5 movimientos puede tener este cuerpo. Puede desplazarse así. Ahí van dos. Después puede girar así y girar así. Entonces, ahí ya van 5 movimientos de 6, ¿verdad? Entonces tiene 5 grados de libertad. 5 movimientos posibles. Uno solo no puede, que es desplazarse en este sentido. Entonces por eso tiene una reacción ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de entender y de razonar. ¿Cuáles son las reacciones que transmite este vínculo? ¿Sí? Eso es lo que nosotros vamos a utilizar después para resolver los problemas. Después, este vínculo en rueda sobre carril, dice, ¿verdad? Entonces, acá podemos ver que este vínculo puede desplazarse en X, no puede desplazarse en Z y no puede desplazarse en Y. Porque el carril, bueno, le condiciona, ¿verdad? Y puede girar también así, puede girar así y puede girar así también. Entonces, lo que no puede hacer es desplazarse en estos dos sentidos. Entonces, por eso tiene dos reacciones, ¿sí? Dos reacciones de desplazamiento. Dos reacciones de fuerza sería, le llaman también. Bueno, y entonces tiene 4 grados de libertad, 4 posibles movimientos que son los que ya vimos, ¿verdad? Después, que es uno de los más comunes que tenemos en nuestros problemas, que se presentan en nuestros problemas, que es la rótula, ¿verdad? Entonces acá vemos el gráfico. Esta rótula, nosotros otra vez imaginémonos, no puede desplazarse a lo largo del eje X, tampoco a lo largo del eje Z y mucho menos a lo largo del eje Y, ¿verdad? Entonces ningún desplazamiento le está permitido, pero sí le está permitido los giros alrededor del eje Y, del eje Z, del eje X, ¿verdad? Eso sí, por ejemplo, puede. Entonces tiene solamente 3 reacciones, ¿verdad? Que son justamente estas que vemos acá, ¿verdad? 3 reacciones de fuerza. Y
por lo tanto tiene 3 grados de libertad porque tiene 3 movimientos permitidos que son los giros alrededor de los 3 ejes, por eso 3 grados de libertad. Bueno, y ahora por ejemplo tenemos este vínculo que se le llama cojinete, ¿verdad? Acá dice cojinete de carga radial, no leo tan bien. Bueno, este también es un clásico en los problemas, suele presentarse en varias ocasiones, ya se presentó. Bueno, a ver, por ejemplo, acá, ¿cuáles son los movimientos que se le permite, vamos a decir, al tubo que está dentro del cojinete? Ese tubo puede, por ejemplo, desplazarse, ¿sí? a lo largo del eje X, y puede también girar alrededor del eje X, ¿verdad? Que eso puede hacer. Lo que no puede hacer son los otros movimientos, ¿verdad? No puede desplazarse en el eje X ni tampoco desplazarse en el eje Y. Tampoco puede girar alrededor del eje Y ni girar alrededor del eje X, del eje Z. Entonces, solamente 2 movimientos le son permitidos a este tubo que está en ese cojinete, que son desplazarse en el eje X y girar en el eje X. Entonces, por eso yo acá tengo 2 reacciones de fuerza, porque no puede moverse así ni así, y 2 reacciones de momentos, porque tampoco puede girar así ni tampoco puede girar así. Entonces aparecen reacciones de momentos, ¿sí? Es muy importante diferenciar reacciones de fuerza y reacciones de momentos, ¿sí? Y entonces solamente tiene 2 grados de libertad, que son los que ya mencionamos, ¿verdad? 2 posibles movimientos. Después acá se repite, o sea, tipo, acá este también es un cojinete, pero si ven acá, tiene un pequeño dispositivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace ese dispositivo? Ese dispositivo no le permite desplazarse en el eje X, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa acá? En este caso es similar al anterior, solamente que ahora aparece una tercera reacción de fuerza, ¿verdad? Porque ya no puede desplazarse en este sentido, pero sí todavía puede girar, ¿sí? Entonces tiene solamente un grado de libertad, que es el giro alrededor del eje X. Bueno, y lo mismo con la bisagra, el comportamiento es totalmente análogo. Bueno, y después, por último en los casos de 3D, digamos, tenemos un empotramiento, ¿sí? Y cuando tenemos un empotramiento, no tenemos ningún grado de libertad, 0 grados de libertad. ¿Por qué? Porque todos los desplazamientos y todos los giros están restringidos. Entonces tenemos 6 reacciones, 3 son de fuerza y las otras 3 son reacciones de momento, ¿sí? O sea, ese no se puede mover de ninguna manera. Y estos 3 casos que les puse acá también son casos que se presentan cuando estamos analizando en el plano, ¿sí? En este tipo de vínculos que son los rodillos, ¿verdad? Que estamos ya más familiarizados, se les llama de primer género, ¿sí? ¿Por qué de primer género? Porque tiene solamente una reacción. ¿Y cuál es esa reacción? La reacción, vamos a decir, la vertical al suelo, digamos, a la ortogonal. ¿Por qué? Porque ese rodillo puede desplazarse en este sentido, o sea, el tubo, ¿verdad? Puede desplazarse en este sentido, puede girar, ¿sí? Y lo que no puede hacer es desplazarse en este sentido, en el eje Y, vamos a decir, pero sí puede hacerlo en el eje X. Entonces, por eso tiene una restricción y por eso se llama de primer género. En cambio, en este caso, cuando tenemos una articulación,
En ese caso, la barra, ¿verdad?, no puede desplazarse en este sentido en el eje X, tampoco puede desplazarse a lo largo del eje Y, pero sí puede girar, ¿verdad? Puede girar alrededor de un eje perpendicular al plano. Entonces, como dos movimientos están restringidos, se le llama de segundo género, ¿sí? Y el caso también, por último, del empotramiento, este se llama, perdón, de tercer género, en el que no puede desplazarse a lo largo del eje X, tampoco desplazarse a lo largo del eje Y, y tampoco puede rotar alrededor de un eje perpendicular al plano. Entonces se le llama vínculo de tercer género, donde no tiene ningún movimiento posible esa barra, ¿verdad? Y tiene tres reacciones, una vertical, una horizontal y una de momento, una reacción de momento. Y acá tiene, como ya vimos anteriormente, ¿verdad?, tiene una reacción vertical y una reacción horizontal. Entonces, por eso es importante conocer los tipos de vínculos y cuáles movimientos permiten y cuáles no, porque esos movimientos que no permiten significa que hay reacciones ahí, ¿sí? Reacciones de fuerza, reacciones de momentos, que nosotros tenemos que considerar después en nuestro diagrama de cuerpo libre cuando estemos analizando el cuerpo, ¿verdad? Y bueno, eso sería toda la teoría necesaria.